Bienvenidos a todos, primero que nada, muchas gracias por estar acá, por hacerse el tiempo. Mi nombre es Belén, soy parte de la producción general de Luminous. Los que están en nuestro grupo de WhatsApp quizás me han visto, soy la que les escribe siempre para pasarles los eventos. Bueno, Luminous es una organización que se dedica básicamente a conectar a gente de Latinoamérica que esté conectada con todo el mundo del wellness y del bienestar, que esto implica un montón de cosas, por supuesto. Por ahora tenemos gente que está en la comunidad y una comunidad de expertos, que son estas personas que, bueno, se dedican a temas muy particulares dentro del wellness y el bienestar y mediante entrevistas, en este caso por este encuentro por Zoom, nos comparten su expertise, un poquito de su expertise y también para que todos ustedes puedan verlos a ellos y eventualmente conectarse con estos expertos. Esta es la primera vez que hacemos un evento así por Zoom porque vimos esta necesidad de las personas de conectar y de vernos las caras y poder hacer preguntas a los expertos más en vivo y un poquito más cercano, aunque sea online. Así que les agradecemos por ser parte de esta primera vez, de este primer evento. Y también le quiero agradecer a Carolina, que es nuestra experta Luminous de hoy, que va a estar guiando este encuentro. Y bueno, agradecerle también por confiar en el formato. Caro, bienvenida y te paso la posta. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Belén, por armar todo este encuentro y toda la organización, que es la que hace posible todo esto, así que muchas gracias. Bueno, estoy desde acá, desde Uruguay, desde Montevideo, los saludo, en una tarde fría de invierno por acá, con muchas ganas de este encuentro. Bueno, primero contarles un poquito sobre mí. Como les dije, mi nombre es Carolina Sosa, trabajo con constelaciones familiares, con un enfoque en experiencia somática, ya hace varios años. Trabajo en consulta individual, talleres grupales. Este año empecé con cursos y con encuentros que veo gente, caritas conocidas, de un grupo que se mantiene en el tiempo. Que trabajamos justamente un poco esto del propósito, ¿no? Entonces, capaz que está bueno para empezar hablando del propósito, contar mi experiencia desde las constelaciones, porque esta charla tiene mucho que ver con cómo llegué yo a las constelaciones. Yo soy escribana pública, me recibí de escribana ya hace muchos años, ejercí la profesión, y en un momento de mi vida, cuando nace mi segunda hija, me doy cuenta que la escribanía no era algo que me llenara, que me hiciera feliz, me generaba mucho estrés, si bien era una profesión que había elegido, quién sabe por qué, quizás mandatos familiares, viéndolo hoy desde otro lugar, tomé la decisión que fue muy difícil de dar un paso al costado y empezar a buscar algo que me hiciera feliz, algo que me llenara, que cuando trabajara pudiera sentirme realizada. Y fue ahí que empecé a conectar con las terapias alternativas, empecé a tomar mis propias sesiones de constelaciones en consulta individual, y fue ahí donde apareció la posibilidad de hacer la formación en el Centro Bergelinger, acá en Uruguay, que es donde yo me formé con Carlos Bernués, y me lancé a la aventura. Fueron 3 años intensos, porque yo tenía hijos chiquitos y eran fines de semana muy, muy intensos, muy desafiantes. Pero cada vez que iba me sentía feliz, sentía que eso era lo que me gustaba hacer. A pesar de toda la logística que tenía que hacer para llegar hasta ahí, sentía que eso me hacía feliz. Y siempre me gusta decir que cuando terminé la formación, no sentí que terminé, sino que empezó mi camino. Ahí me empecé a formar en otras cosas, comencé mi formación de experiencia somática, hice una profundización en consulta individual de constelaciones, una profundización con Joan Garriga en el ámbito de la pareja, me acerqué al trabajo de Thomas Hewell, que es un místico que trabaja con sanación consciente, y desde ahí sigo mi camino siempre participando de cosas nuevas, de eventos nuevos. Entonces, las constelaciones primero las apliqué en mí, y es desde ahí donde vengo a contarles hoy, ¿no? Primero las pasé por mi cuerpo, me generaron a mí todo esto que les estoy contando, y es desde ahí donde vengo a hablarles hoy. Desde un lugar donde yo también en un momento necesité conectar con mi propósito. Y hay muchas formas y muchas personas que hablan de lo que tiene que ver con el propósito. Lo que hoy vengo yo a contarles es como lo veo yo desde las constelaciones familiares. Quizás desde el coaching o desde otros lugares se puede hablar de propósito, pero hoy el enfoque mío va a ser a través de las constelaciones. Como decía Belén, la idea es que sea una instancia de conectar con ustedes, así que está abierto el espacio para que puedan hacer comentarios, preguntas. Yo voy a tratar de estar atenta, Belén también lo va a estar, como para que esto sea, no sea un monólogo, sino un intercambio, ¿no? Que sientan que estoy abierta y disponible para lo que quieran preguntar o saber, lo ponen a través del chat para que no se haga entrevero de voces,
y a medida que vamos conversando, vamos introduciendo las preguntas. Y también al final la idea es hacer como un pequeño ejercicio o visualización como para hacer un cierre y también que ustedes puedan tomar contacto con la herramienta de constelaciones. Entonces, bueno, volviendo al tema del propósito, ¿no? Desde las constelaciones familiares vemos que quien las creó, que fue Bert Hellinger, hace ya más de 30 años, un alemán, que en las familias hay mucho amor, pero está desordenado, ¿no? Y cuando hablamos de orden, hablamos de un orden que no tiene que ver con mandatos, sino de un orden que tiene que ver con lugares. Entonces, cuando estamos en lugares que no son los apropiados para nosotros, no estamos disponibles para ir con toda la fuerza hacia la vida. Y esto, ahí lo conecto yo un poco con lo del propósito. Si yo no estoy libre para ir hacia mi vida, ya sea por tanto que se escucha esto de lealtades familiares, creencias limitantes, dinámicas inconscientes, no voy a poder estar abierto para ir hacia eso que necesito, ¿no? Mucho hablamos del propósito más desde una parte mental, desde pensar cuál será mi propósito, qué quiero alcanzar, cómo lo hago. Y en cambio, la mirada que yo vengo a traerles hoy es que para mí el propósito es como un camino de vuelta a casa. Para poder conectar con mi propósito no lo tengo que buscar afuera, sino que tengo que ir hacia adentro, mirar en mi interior, reconectarme conmigo y desde ahí poder conectar con lo que mi alma necesita. Entonces, todos nosotros nacimos en una familia que atravesaba diferentes circunstancias y situaciones cuando llegamos, un papá y una mamá que pudieron estar o no, que pudieron estar del todo disponibles o quizá no, y eso va haciendo cómo nos paramos frente a la vida, cómo nos situamos frente a la vida. Entonces, en esto que yo les decía hoy de este amor que a veces está desordenado, pasa esto, que en las familias el problema no es la falta de amor, sino la falta de orden. Entonces, cuando el amor no está ordenado, hace que no pueda fluir para todos de la mejor manera. Esto es, si nos colocamos en un lugar que no es el nuestro, no vamos a estar tan abiertos y disponibles. Esto que decíamos, llegamos a una familia donde pasaron cosas, donde sucedieron cosas, y ahí aparecemos nosotros. Y ahí aparecen los órdenes del amor que les contaba hoy un poco, ¿no? Per Hellinger nos trae los órdenes del amor, y él habla de los órdenes del amor individuales y de los órdenes del amor grupales. Esto es, cómo nos relacionamos nosotros con otros individuos y cómo nos relacionamos nosotros con nuestra familia de origen o nuestro sistema familiar. Entonces, estos son los pilares de las constelaciones. Entonces, para poder explicarle un poco esto, le voy a contar titulares de qué va esto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los órdenes familiares, grupales del sistema, el primer orden que aparece es el de pertenencia, y el que dice que todos los que formamos parte de un sistema tenemos el mismo derecho a pertenecer. Y es esto que habrán escuchado alguna vez de los excluidos. A veces algunos hablan de las ovejas negras. Entonces, ¿qué pasa cuando en una familia alguien no es visto, no es mirado, no es integrado? Pero cuando hablamos de alguien, también hablamos de algo, de un sentimiento, de un dolor. ¿Cuántas veces o cuántos de ustedes quizás conocen historias de su familia o de otras, de dolores que no se han integrado, porque han sido tan fuertes o tan invasivos que se han dejado un poco de lado, ¿no? Entonces lo que vemos desde las constelaciones es que con este fin de que todo puedas pertenecer, después sucede que cuando ese dolor o esa persona no es vista o ese dolor no es integrado, viene una persona posterior del sistema familiar, un hijo, por ejemplo, que toma ese dolor, que lo mira. Vemos esto de a veces que sentimos, personas que sienten que viven una vida que no es de ellos, que les suceden cosas que quizá no tienen tanto que ver con lo que les pasa hoy en su vida. Entonces, a través de las constelaciones familiares podemos trabajar con esto. Entonces, esto que decíamos de los lugares, si yo estoy ocupando el lugar de alguien que no fue visto o estoy sintiendo un dolor que no fue sentido, no estoy viviendo mi propia vida, estoy transitando cosas de otros. Entonces, desde ahí es muy difícil conectar con lo que mi alma necesita. ¿Qué pasa? Nosotros, como niños que llegamos a este sistema que hablábamos hoy, tenemos la necesidad de pertenecer a él. Entonces es por amor que nos colocamos en estos lugares. A mí me gusta ver las constelaciones desde un lugar de que nosotros participamos del movimiento familiar, porque sería muy fácil decir que esto es lo que me tocó de la familia o es una carga heredada, pero eso no saca fuerza. Si yo puedo ver esto que me tocó en mi sistema o que llegó a mí y puedo ver cómo yo participo en ese movimiento, yo puedo tomar conciencia de eso y desde ahí puedo cambiarlo.
Ahora, si yo lo veo como algo que simplemente heredé de mi familia, como una mochila muy pesada, no tengo posibilidad de acción. En cambio, si yo lo veo como que yo participo en ese movimiento, yo puedo recuperar el control remoto de mi vida. Puede llegar un momento que digo, esto no lo quiero más en mi vida. Y ahí es donde aparecen las constelaciones familiares, donde podemos trabajar estas repeticiones y estas cosas que aparecen y podemos recuperar el control remoto de nuestra vida. Y podemos elegir hacia dónde queremos ir. Y ahí podemos reconectar con nuestra esencia verdadera, con lo que realmente nos gustaría para nuestra vida. Es desde ahí donde podemos mirarlo. Entonces, hay infinidad de ejemplos de esto, pero como titular de este primer orden que hablábamos grupal, de que todos tienen derecho a pertenecer. Y que cuando hay alguien que no se le da lugar en el sistema, o hay un sentimiento que no se le da lugar en el sistema, puede venir un miembro posterior que lo toma. ¿Por qué? Porque el sistema necesita que sea visto. Y hasta que alguien no lo vea y no lo integre, eso va a seguir pasando de generación en generación. Entonces es esto que han escuchado, que cuando uno trabaja con constelaciones y puede mirar, porque esto en una constelación se ve, por ejemplo, una persona que su abuelo estuvo en la guerra y la abuela sintió un gran dolor y nunca lo dijo. Acá, en esta zona de Latinoamérica, vemos muchos inmigrantes. Muchas personas que han venido de Europa, que han venido escapando de la guerra, hay muchas heridas de ese tipo, entonces puede ser que una nieta se identifique con ese dolor. Entonces, a través de la constelación lo que hacemos es poder mirar ese dolor y dejarlo con la abuela, por ejemplo, si fuera el caso. Y desde ahí honrar todo lo que ha pasado para que yo pudiera estar viva hoy, agradecer y poder retomar mi vida. Por ahí es lo que es uno de los órdenes. El otro orden que tenemos es el de jerarquía. Y esto es que los que llegaron antes tienen el mismo derecho, están primero que los que llegaron después. Entonces quizá esto lo vemos más en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos pasa que nos transformamos en cuidadores de nuestros padres o nos colocamos en lugares de cuidado de una manera inconsciente? Entonces, por ejemplo, si a mi mamá le faltó su mamá o su papá y resulta que yo estoy intentando cubrir eso de una manera inconsciente, como hablábamos hoy, y por un amor que en constelaciones llamamos ciego, ¿qué lugar tengo yo para mirar mi vida? Cuando abrimos una constelación, lo que vemos es a la persona ocupando ese lugar desordenado. Y claro que desde ahí no puede ir hacia su vida. Entonces, esto es lo que capaz que ustedes pueden ver más frecuentemente en su vida. Nos desordenamos de diferentes maneras en esto de los anteriores. Cuando nos ponemos en el lugar de padres de nuestros padres, o a veces de parejas de nuestros padres, cuando quizá nuestro padre o nuestra madre no estuvo disponible y entonces ocupamos un poco ese rol de pareja de uno de nuestros padres, en un sentido figurado desde la contención. Y entonces ahí estamos poniendo una energía y un amor que es desordenado. Entonces es muy sanador cuando podemos mirar dónde estamos, porque en las constelaciones trabajamos con lugares, ¿no? Con pautas que se repiten y con lugares. Entonces, lo primero que vemos en una constelación, ya sea individual o grupal, es la imagen que la persona tiene interna, la vemos afuera, ya sea en grupal con los representantes o en individual puede ser con palitos, con plantillas, con otras formas de representación. Entonces, cuando podemos poner afuera eso y la persona puede ver eso que hasta ahora es inconsciente y lo puede ver de una manera consciente, ahí es desde donde se puede hacer el cambio. Es desde ahí donde podemos hacer un movimiento sanador, un movimiento creativo, dice un constelador que se llama Stephen Hausner. Cómo poder hacer un nuevo movimiento creativo en mi vida que me permita poder ir hacia lo que yo necesito, poder dejar un poco atrás todo eso que ha sucedido en mi sistema familiar. Entonces las constelaciones nos invitan a mirar con el corazón abierto, que era un poco lo que decía la descripción de este encuentro, poder mirar con el corazón abierto, reconocer lo que ha pasado en mi sistema familiar e integrarlo con amor en mí. Y desde ahí poder caminar mis propios pasos, porque muchas veces no somos tan libres como creemos y caminamos con hilos invisibles que llevan nuestros pies y creemos que eso es parte de nuestra vida. Hasta que no lo podemos ver con conciencia, es como el agua para el pez. No sabemos que hay algo diferente. Para nosotros es el agua. Ahora, cuando lo podemos mirar más amplio, podemos trascender eso y poder empezar a mirar hacia nuestra propia vida.
Entonces voy a mirar acá que hay alguna pregunta que dice: buenas tardes para todos, gracias por este espacio de información sobre el tema constelaciones. Siento que siempre boicoteo mis proyectos o metas. ¿Puede estar relacionado con una dinámica familiar? Sí, la respuesta es sí, Ramiro. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría saber si en una constelación grupal podemos quedar implicados en el tiempo con la experiencia vivida en la constelación de un integrante del grupo que nos elige como representante. No sé si me expliqué bien. Mariela, sí, perfecto, te entendí perfecto. Primero lo de Ramiro, sí, claro que sí. Que esto del boicoteo, mis proyectos o metas, muchas veces tiene que ver con dinámicas familiares. El punto está que son inconscientes. Entonces, la primera pregunta es si hubo otras personas de tu sistema familiar que le pasó esto que te pasa a vos. Si has podido llegar más lejos que algunos miembros de tu sistema familiar. Porque a veces nos pasa que lo que nosotros llamamos boicot es que a veces no nos permitimos llegar más lejos que lo que han llegado las personas de nuestro sistema familiar. Entonces es como que inconscientemente nos ponemos un límite hasta ahí, como si no tuviéramos derecho de ir un poco más. Lo que aparece ahí en constelaciones lo vemos como forma de culpa. Me siento culpable si puedo ir un poco más. Y me aparece una rara inocencia cuando no puedo avanzar, ¿no? Es como algo contradictorio, pero así se ve en constelaciones. Y respecto a lo que decía Mariela, en un taller grupal uno puede ser representante. Y no quedamos enganchados con la experiencia de otro. ¿Por qué? Que cuando somos representantes estamos representando algo del sistema de esa persona, que muchas veces tiene que ver con algo que nos sucedió a nosotros. Pero en el mismo momento que salimos de la representación, eso se termina. Si quedamos muy enganchados es porque hay algo nuestro que que surgió a raíz de eso. No es con la experiencia del otro, es que toca con algo muy íntimo mío que hace que no pueda desengancharme del todo. Simplemente eso se trabaja. Si estás en un taller, lo podés hablar antes de irte del taller y tratar de no irte con esa sensación, que gracias. Pero en un taller, cuando vamos a un taller de constelaciones, trabajamos todos. Trabajo yo, la facilitadora, las personas que están en el encuentro, porque es un espacio terapéutico grupal. Entonces, sí, hay una persona que abre su corazón, cuenta su historia y hacemos su trabajo, pero está al servicio de todos, porque todos somos hijos y todos tenemos algo que necesitamos mirar más amplio con nuestros padres. Y quizá el trabajo de otra persona me muestra a mí cosas que hasta ahora no había visto. Y quizá el hecho de no ser yo la que estar abierta, expuesta en el trabajo, sino simplemente mirándolo, me permite hacer más movimientos que estar ahí en el lugar del consultante. Entonces, la invitación es lo mismo que hoy, abrir el corazón cuando uno está en un lugar así y poder dejar que entre lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo y poder permitir que esos movimientos vayan calando en nosotros. Porque de esto se tratan las constelaciones. Como decíamos hoy, estamos como con hilos invisibles que mueven nuestros pies. Y cuando podemos mirar esto de una manera más amplia, podemos cortarlos, recuperar el control remoto, ¿no? Porque es cierto que se habla mucho de cargas heredadas, pero a mí me parece que eso nos saca fuerza. A mí me gusta verlo como estoy en un sistema familiar, donde yo necesito de ese sistema familiar, donde necesito pertenecer, y es por eso que participo de cosas que han pasado en ese sistema, porque yo necesito de ese sistema. Pero entonces yo por amor participo. Entonces yo puedo salir de ahí. Si yo entro, yo salgo. Ahora, si viene de afuera, estoy atado. Entonces esto es lo transformador y lo poderoso. Yo puedo salir de ahí cuando quiera. Claro, a veces no es tan fácil. A veces se necesita un trabajo personal. Entonces, cuando volvemos al tema del propósito, hablamos que el propósito es volver a casa, es reconectar con nosotros. Y a veces para reconectar con nosotros necesitamos alguien que nos acompañe, que nos guíe, que nos ayude, que nos pueda ayudar a mirar más amplio, porque cuando estamos adentro del problema, a veces no lo vemos, pero quizá otra persona que está por fuera nos puede ayudar a ver estos hilos invisibles. A ver que vi una pregunta acá. Yo se podría constelar lo que siento y disociarme de la experiencia. Sí, claro que se podría disociar, pero la disociación daría para otro encuentro. Porque titulares, como para que todos entiendan, ¿qué es disociarme? Esto tiene que ver más con trauma. Cuando pasé por una experiencia el trauma es una experiencia que fue muy rápido,
muy fuerte y no tuve capacidad de reacción. Entonces, quizá lo que es algo traumático para mí no lo es para ustedes, o quizá lo que es para ustedes no es para mí, porque se trata de una experiencia en la cual fue demasiado rápido, demasiado fuerte y no me pude ni luchar ni huir. Entonces, a veces cuando eso se hace tan inmenso o es tan abrumador, el sistema nervioso lo que hace es disociarse, esto es, me voy de la experiencia. Entonces eso sería algo, un trabajo más con trauma, lo que hablaban sobre la disociación. Entonces, volviendo al tema del propósito. Gracias, dice María. Lo que veíamos hoy, yo le hablaba de los órdenes individuales y de los órdenes grupales, y hoy nos vamos a quedar con los grupales. Pero lo importante es, que me gustaría dejarles es, cómo nosotros estamos en una constante tensión entre pertenecer y crecer. Tenemos una necesidad de crecer y una necesidad de pertenecer a nuestro sistema. Y esta es lo que entra en colisión. Y es la tarea de la vida, cómo pertenecer a mi sistema familiar sin dejar y poder crecer a la vez. Y ahí es donde entra cómo yo puedo conectar con lo que yo quiero para mi vida sin dejar de pertenecer a este sistema. Cómo yo puedo hacer lo que me gusta perteneciendo a este sistema. Se ve mucho, por ejemplo, en familias que todos son doctores o abogados y después resulta que yo hago lo mismo porque como una necesidad de pertenecer al sistema. Quizá no es lo que realmente yo quiero. Entonces lo que nos invita a las constelaciones es a mirar más amplio. Y básicamente, si yo puedo estar en un lugar ordenado dentro de mi sistema familiar, yo puedo estar más disponible para ir hacia mi vida. Y esto es conectar conmigo. Si yo estoy mirando el dolor de mi mamá o estoy tratando de ayudarla porque la veo triste por todo lo que ella vivió con sus papás, claramente no tengo toda mi mirada en mi futuro. Estoy mirando más hacia cosas que pasaron o a necesidades de mi familia de origen que hacia lo que yo necesito. Entonces, capaz que como para empezar a tirar de la piola, los invito a preguntarse qué tan conectados están con ustedes mismos, qué tan abiertos están a escucharse, a escuchar su cuerpo, sus emociones, lo que necesitan, lo que les gusta hacer, qué tanto se escuchan o qué tanto están en la mente. Y la invitación es a volver a casa y a volver a escucharse y a volver a conectar con lo que su realmente corazón y su alma necesita. Y desde ahí como que empezar a hacer el camino y empezar a ver cuál es la mejor herramienta para trabajar esto, cuál es donde me siento más a gusto para trabajar esto que necesito hoy. Porque imagino que si todos llegaron acá es porque les interesaba un poco conectar más con su propósito o porque este tema les parecía interesante. Entonces, quizá pueden experimentar en qué momentos se sintieron felices o que se sintieron vivos, porque al fin y al cabo esta necesidad del propósito también es esa sensación que me hizo sentir vivo o viva alguna vez. Y desde ahí empezar a ver cuál fue ese lugar donde yo me sentí vivo por primera vez. Acá dice Ramiro. Carolina, ¿hay algún tipo de señal o patrón que me diga o que me muestre que estoy cargando con algo que no me corresponde y que no es mío? ¿Se entiende cómo logro identificar eso? Bueno, en realidad lo primero a detectar es que veas que te das cuenta que te están pasando cosas que no tienen que ver o no tienen relación con lo que te pasa hoy en tu vida. Y si eso es lo que sentís, bueno, tendrías que quizá poder mirarlo con las constelaciones o con alguna herramienta terapéutica, qué es lo que está pasando. En realidad todos tenemos temas para resolver de nuestro sistema familiar. Es como pelar la cebolla, es un trabajo de toda la vida. Pero estoy pensando, ¿hay algún tipo de señal o patrón que me diga que me muestre que estoy cargando con algo que no me corresponde? Y básicamente hay que escuchar al cuerpo. Si cuando vos vivís estas experiencias sentís que no tienen que ver con algo tuyo, esa es la primera señal. Escuchate, escucha tu corazón, y fíjate qué te dice, porque a veces no nos escuchamos. Y ahí vas a encontrar la respuesta si eso es tuyo o no. Y la respuesta es que no es tuyo, va una persona, una terapeuta que te pueda ayudar a, a mirarlo más amplio. Eso sería como lo que te puedo decir, Ramiro. Y ese mandato familiar que asumo me abruma. Frecuentemente podemos ver que sí, que a veces es muy abrumador, que a veces es muy invasivo, pero a veces creemos que eso es nuestra vida. El tema es cuando podemos hacer un insight y decir, capaz que esto que me pasa no tiene que ver del todo conmigo, quizá tiene que ver con cosas que han sucedido en mi sistema. Entonces ahí empezamos a tirar del hilo y empezamos a hacernos las preguntas. Y es más importante trabajar en la pregunta
que buscar la respuesta. La pregunta nos lleva a otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta y a trabajar en nosotros. Y eso es mucho más rico que solo encontrar una respuesta. Si nos cuesta escucharnos, y si a todos nos cuesta un poco escucharnos, María, a todos nos cuesta un poco, pero bueno, es un trabajo de hacer de a poquito, paso a paso, con amor mirar eso que nos cuesta y abrirnos de a poquito. Cada uno tiene un ritmo, hay que encontrar nuestro ritmo. Florencia, a mí el libro Este dolor no es mío me ayudó mucho a identificar patrones que no eran míos. Sí, es un libro muy bueno que, que ayuda mucho a veces una buena lectura nos ayuda a identificar cosas. Muy buen libro, sí. Verónica, ¿una enfermedad puede venir por algo del sistema como para ver o enseñarnos algo en el sistema? Sí, sí. Con las constelaciones podemos trabajar todo tipo de temas, inclusive síntomas. Sí, frecuentemente vemos que muchos síntomas tienen que ver con cosas que han sucedido en nuestro sistema o a nosotros mismos, porque nosotros desde que somos niños hasta la vida adulta transitamos muchas cosas y eso también nos puede generar un impacto emocional en la salud y respecto a dinámicas. Pasa que eso sería otro capítulo, ¿no? Hablar de los órdenes individuales. Entonces me gustaría, más o menos como para redondear esta charla, si hay alguna pregunta más, si hay algo más que les gustaría compartir, y si no, podemos pasar a hacer una pequeña visualización como para que se puedan llevar algo de este encuentro. Laura. Hola, Caro. Hola a todos. Estoy buscando sanar, sufro de ansiedad y depresión. Mi mamá se suicidó cuando tenía 5 años y un hermano cuando tenía 9. Laura, claramente que has atravesado cosas muy difíciles en tu vida y es normal estos síntomas que aparecen en ti. Pero lo que te puedo decir hoy es que todo se puede trabajar y todo se puede mejorar. Y esto te lo digo porque primero lo experimenté en mí. Me parece que me gustaría contarles esto para que vean que todo se puede trabajar. Cuando yo hice mi formación de constelaciones, uno de los primeros trabajos importantes que hice en uno de los módulos fue en un trabajo con la madre y ahí pude detectar cómo yo estaba en una dinámica que llamamos yo en tu lugar y cómo cosas que estaban, sufrimientos de mi mamá, yo los estaba adoptando para mí, porque la fantasía que tenemos los hijos es que si yo lo siento, mi mamá no lo va a sentir. Y con un trabajo que hice con mi profesor, de repente me empecé a sentir más viva, empecé a conectar con el disfrute, con las ganas de reír, de disfrutar. Y yo ya le estoy hablando que tenía 40 años ahí. Y fue recién a los 40 años cuando empecé a conectar con las ganas de vivir. Entonces siempre hay tiempo y siempre hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo hoy les vengo a hablar desde mi mirada de las constelaciones, con este enfoque que tengo yo en trauma y con el cuerpo, pero hay un montón de cosas que se puedan hacer. Me parece que el principal mensaje de hoy es que se puede salir, se puede reconectar con nosotros mismos. Simplemente hay que encontrar una persona que nos sintamos seguros, que sintamos confianza, que podamos abrir nuestro corazón y desde ahí siempre, siempre, siempre se puede. Me parece que este es como el mejor mensaje. Empezar a darme cuenta que esta agua no es todo lo que hay más cosas en el océano y que puedo salir, tomar aire, volver, conocer otras cosas. Entonces, esto de la pregunta, si yo trabajo con la pregunta, siempre voy a estar tratando de estar un poco mejor. Entonces, la respuesta es sí, se puede trabajar, se puede salir de esos lugares, quizás a veces lleva más tiempo que en otros casos, pero Laura, con amor, has vivido cosas difíciles, cosas que no deben haber sido fáciles, entonces está bueno que también te abraces a vos con amor y te des el tiempo de poder procesarlo y darte cuenta que las cosas que están manifestando tu cuerpo tienen que ver con grandes dolores que viviste. Entonces, eso, de a poquito, con tiempo y espacio. ¿Cuántas veces se puede constelar un tema? Un tema, si todo va bien, se constela una vez sola. La idea es que cuando uno constela un tema, ahí se puede solucionar. Después pueden aparecer otras cosas, entonces esto de pelar la cebolla. Pero también es cierto, y a mí me gusta decir, que en una constelación vemos de una manera diferente mi realidad. Vemos lo que estamos haciendo, vemos lo invisible, tomo conciencia de lo inconsciente. Ahora, yo tengo que tomar la decisión de cambiar, porque yo puedo ver todo lo inconsciente, pero si decido seguir ahí, no hay cambio.
es una puerta que se abre. Y el proceso no lo hace el constelador, sino la persona con esta nueva forma de ver su vida. Los consteladores, los facilitadores, solo acompañamos a la persona en ese proceso a mirar y después la persona resuelve qué hace con eso. Buenas. En mi caso, mi mamá perdió un hijo antes de tenerme a mí y durante mucho tiempo me mostró su dolor por esa pérdida. Venir a la vida después de un aborto espontáneo implica algo. Bueno, eso es caso a caso, ¿no? Las constelaciones son como un traje a medida. Lo que hablábamos hoy de los órdenes del amor son como lineamientos que tenemos, pero en cada caso se ven de manera distinta. Y esto es lo maravilloso. Es caso a caso, persona a persona. Todas las familias vivimos cosas parecidas y a no todas nos pasa lo mismo, igual que los hijos. Sí, puede ser que esto que le pasó a tu mamá tenga un impacto en ti. Puede ser, no digo que siempre sea así, pero a veces lo que se puede ver es que hay que agradecer a este hermano también, porque quizás si este hermano hubiera nacido, tú no estabas hoy aquí. Entonces, hay que honrar a este hermano que no nació y también agradecer la vida que nos llegó a nosotros. Mil gracias, dice Laura. ¿Se puede constelar la procrastinación? Sí, habría que ahondar un poquito más en ese tema, María. Pero casi todo se puede constelar. Tiene que ser un tema que me afecte hoy en mi vida, porque trabajamos en algo que me pasa hoy. No es curiosidad, no es porque a las mujeres de mi familia le pasó esto, no. ¿Cómo esto me afecta a mí? ¿Qué me pasa hoy en mi vida? Entonces miramos qué puede haber pasado para que esto me pase hoy, pero siempre con la mirada al futuro. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, habría que ver a qué te referís concretamente con esto de la procrastinación y desde ahí mirar qué te gustaría lograr y ahí sí poder trabajar. Una cosa que no les preguntamos, Belén, que estaría interesante que pongan desde dónde se conectan, si están en Uruguay, en qué país de Latinoamérica, ya que estamos en Latam. Sí, totalmente. Creo que podemos avanzar a la visualización y también que nos vayan ahí comentando un poquito desde dónde son, que siempre es lindo. Es lindo saber desde dónde están, desde qué lugarcito están. Esto lindo que nos trajo la pandemia, que fue el Zoom, y que hace que, a pesar de las distancias, del frío, podamos estar todos unidos este rato en red. Este rato somos todos red, y nos acompañamos desde donde estén. Yo conté hoy, pero me olvidé de preguntar. Bueno, tenemos varios Uruguay. A la pregunta se puede cancelar por Zoom. Yo conozco constelador Argentina, mira qué lindo, Buenos Aires, Uruguay. Yo trabajo solo en consulta individual por Zoom, pero hay consteladores que hacen talleres grupales también por Zoom. Yo nunca lo hice. Santiago de Chile, buenas noches desde Argentina, Buenos Aires. Ica, Roque, Peña, Chaco, Argentina, qué lindo, Montevideo, Uruguay, bueno, hermoso. Montevideo, precioso. Bueno, ¿qué les parece entonces si nos tomamos un ratito? Desde Buenos Aires, estamos todos unidos ahora en esta red que hemos creado, en este Zoom, conectados, que me encantó el nombre que le puso Belén, y nada, un pequeño ejercicio para cerrar este encuentro, y bueno, invitarlos también que si les interesó el tema de constelaciones, pueden poner en el grupo que tienen de Luminus de WhatsApp otros temas que les gustaría trabajar porque se puede hablar de temas súper interesantes, ya sea el vínculo de padres e hijos, la pareja, el dinero, síntomas, bueno. Así que si les interesó, lo pueden en el grupo de WhatsApp, pueden poner temas que les gustaría, ¿no, Belén? Y después podemos ver de gestionar Está otro encuentro. totalmente abierto, es un grupo para intercambiar. Quizás yo puedo hacer una pequeña encuesta y que se vote ahí también. Pero por supuesto que si esto es algo que funciona, que claramente vemos que sí, porque había esta necesidad y están todos conectados aquí. Podemos hacer un encuentro 2.0 en un mes también con Caro, que bueno, que sí, que puede estar divino. Así que después nos intercambiamos por WhatsApp. Ya veo que vamos a tener que hacerlo sobre otros temas puntuales. Hay muchas cosas interesantes para conversar, claro que sí. Muy bien, bueno, entonces los voy a invitar a ponerse cómodo en el lugar que sea que estén, si están en una silla, en un sillón, en la cama, donde sea que estén conectados, que busquen poder poner bien los apoyos, la espalda, los isquiones. Y los voy a invitar a cerrar un poquito los ojos, a conectar con su respiración. Simplemente si pueden inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ir tomando contacto de qué pasa cuando le presto atención a este aire que entra y sale de mi cuerpo. Y sea lo que aparezca, le doy la bienvenida,
Le digo que sí, lo integro hasta tarde, noche, y los voy a invitar a que puedan visualizar a su mamá y a su papá, como si se aparecieran ahí delante de ustedes. Yo simplemente registro qué pasa cuando los miro y los voy a invitar a que puedan decirles unas frases. Lo hacen de forma internamente, mayormente tienen el micrófono apagado, así que háganlo en voz alta o para adentro, como lo sientan mejor a ustedes. Entonces, mirando a su papá y a su mamá, los voy a invitar a que le digan, querido papá, querida mamá, gracias por el regalo de la vida y gracias por todo lo que me han dado. Y mirándolos a los ojos, registro cómo me siento cuando puedo agradecer el regalo de la vida. Y les digo, les pido por favor que me sigan acompañando de la manera que puedan. Por favor, mamá, por favor, papá. Y lo voy a repetir tantas veces como lo sienta necesario, hasta que pueda percibir que sale desde un lugar genuino de mi corazón. Por favor, mamá, por favor, papá. Y ahora les voy a decir sí a todo lo que fue tal cual fue. Quizá aparezcan reproches, dolores, y los dejo, les doy la bienvenida, hasta que pueda decir desde un lugar genuino sí a todo lo que fue tal y como fue. Y percibo cómo está mi cuerpo cuando voy diciendo esto. Y ahí puedo imaginar detrás de mí a mis 4 abuelos, detrás de mis padres a mis 4 abuelos, a mis 8 bisabuelos, a mis 16 tatarabuelos y a mis 32 tatarabuelos. Y puedo ver como todo el río de la vida de mi sistema familiar llega hasta mí. Esta vida que fue pasando de generación en generación hasta llegar hasta mí hoy. Y repito, sí a todo fue tal cual fue. Y ahí me imagino que puedo girar y mirar hacia mi propia vida. Dejo a mis padres en mi espalda como un apoyo. Ahora la vida pasa a ser una decisión mía y puedo sentir esa conexión que viene de todo mi sistema familiar hacia mí. Y me imagino enfrente a mí eso que quiero hoy para mi vida. Y registro qué le pasa a mi cuerpo cuando lo miro, eso que quiero hoy para mi vida. Ahora me ocupo yo de esto, es mi responsabilidad. Imagino cómo puedo abrir mi mirada hacia eso que quiero hoy en mi vida y cómo sería mirarlo con todos esos recursos que he tenido en mi vida, con todas esas cosas que me hacen bien y con toda la fuerza que viene desde mi sistema familiar. Y imagino cómo sería dar un primer paso hacia eso que necesito hoy. Y percibo qué le pasa a mi cuerpo cuando doy ese primer paso. Y lo registro y los voy a invitar a hacer 2 respiraciones bien profundas y a ir parpadeando, permitiendo que la luz vuelva a entrar de a poquito. Y a los que quieran, los invito a poner por el chat una palabra o algo que haya aparecido, algún insight que hayan tenido en la visualización, los que quieran compartirlo. Entonces es interesante que puedan registrar qué les pasaba cuando estaban ante eso que necesitan hoy, qué pasó cuando dieron un paso hacia ahí, como si fuera una pepita de oro que apareció hoy. Algo para seguir trabajando en la pregunta. Luis dice, perdonar, perdonarse. Yo cuando visualicé, Florencia dice, yo cuando visualicé a mis padres, mi padre estaba más lejos porque me abandonó de chica. Tengo dificultad para identificar lo que quiero, dice María. Micaela, hermoso, gracias, mi papá falleció y lo vi como un ángel. Bueno, cada cual en esta visualización pudo haber contactado con cosas distintas. Entonces simplemente registren, guárdense qué les pasó cuando iban a dar un primer paso hacia lo que necesitaban. Qué tan abiertos o no estaban para eso. Eso es información muy rica, porque desde ahí pueden empezar a trabajar en la pregunta. El ejercicio no tiene la ambición que puedan solucionar, pero sí de que puedan empezar a hacerse preguntas que los inviten a volver a casa, a mirarse a ustedes y a trabajar en eso que están necesitando y que hablábamos hoy, a veces estamos tan desconectados. Acá dice, muchas gracias, me di cuenta que me costaba agradecer a mi padre. Micaela dice, a mi mamá la vi con la boca tapada como que no podía hablar. Y es tal cual porque nunca se pudo comunicar conmigo. Hasta acá me parece que estamos por hoy. De mi parte, agradecerle a todos. A ver, Laura, no. Soltar, 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 perdonar, soltar, dice Laura. De mi parte, agradecerles a todos por la presencia, por la disposición, la escucha. Yo me engancho a hablar porque esto me apasiona, podría pasar horas y bueno, eso. Pero les agradezco a todos
por este rato que se han tomado, por estar acá, por estar disponibles, por hacer el ejercicio, decirles que estamos, tanto Belén, estoy segura como yo, estamos abiertos a inquietudes, a lo que necesiten, lo pueden poner en el grupo, o si alguno quiere hacerme alguna pregunta particular, me puede escribir por Instagram, o creo que en el grupo también está mi WhatsApp, sepan que estoy disponible para lo que necesiten, que la idea que es de Luminous y es mía también, es generar comunidad, generar un espacio donde nos podamos conectar y podamos trabajar un poco más en estos temas que nos interesan a todos y nos podamos acercar, que la verdad que las constelaciones transformaron mi vida y me encanta poder transmitir sobre este tema y poder llevarlo a otras personas que se puede estar mejor, que se puede trabajar con esta herramienta, que yo experimenté los resultados en mí. Bueno, nada, esto, de transmitirles que hay un mañana, que siempre se puede trabajar en uno y que el camino siempre es trabajando en nosotros mismos. No es buscando afuera, es buscando adentro. Si buscamos adentro no hay forma de que salga mal, es volver a casa. A volver. Gracias, dice Laura, Clara dice gracias, Mariela, gratitud, Marta, gracias, saludo a Marta. Ramiro, gracias a ti, a Belén, Mariela, muchas gracias Carolina, dice Julio. Y Natalie, gracias, Caro, como siempre, mucho alivio y calma al escucharte. Gracias, Nat. Bueno, Belén, ¿vos querés decir algo? Gracias por el espacio, dice María Alejandra. Muchísimas ¿Qué te- gracias. Realmente fue esta primera edición de esto que llamamos Conectados Luminous y nada, es hermoso, la verdad, fue muy lindo. Gracias, Caro, realmente por animarte primero a esta primera instancia cuando te lo propuse, dijiste que sí al toque y bueno, nada, eso hermoso, obviamente. Vamos a tener que hacer 2.0, ya te estoy avisando. Y bueno, y también muchas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad de Luminous. Esperamos que siga siendo así. Y los aliento ahora al grupo, voy a mandar también una pequeña encuesta, pero sobre todo que ahí pueden ponernos temas que les interesen también, porque esto es para ustedes. Entonces, temas que les interesen, que expertos que traigamos a que hablen acá, a que generar estas instancias de conectados, o también a generar entrevistas, a generar más masterclass, más webinars. Esa es toda nuestra idea, dar contenido y acercar a estos expertos también a ustedes, a que los puedan conocer. Y bueno, y como decía Caro, a mirar hacia adentro y a transformar nuestras vidas desde todo, desde una constelación, desde nuestra nutrición, desde el ejercicio. Tenemos expertos de todo tipo pero todos apuntan a lo mismo, que es a una vida más sana, más linda y sobre todo más disfrutable. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias, que tengan un buen cierre de jornada y una linda semana lo que queda de la semana. Y bueno, les mando un abrazo muy grande y muy apretado. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.